Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Ok. Buenos días, me presento, soy la doctora Diana Bermúdez. Soy, como ya lo dijo Gerardo, médico especialista en medicina familiar, diabetóloga clínica y educadora en diabetes. El día de hoy vamos a ver una plática sobre diabetes y prevención. Al final de la charla, si quieren, platicamos sobre algunas preguntas que vayan surgiendo en la misma. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Ah, ya se ve, ¿verdad? Ok. sí. Ok, bueno, el día de hoy la plática que vamos a llevar a cabo se llama Azucaradas Decisiones. Permítanme un momento, estoy teniendo un poquito de problemas con la presentación. Ahí está. Bueno, se llama Azucaradas Decisiones, todo lo que debes saber sobre la diabetes y su prevención. Como ya les dije, soy médico familiar, diabetóloga clínica, educadora en diabetes. Todas mis charlas me gusta iniciarlas con algún dato fuera de medicina. Esta pintura que vemos aquí se llama La Noche Estrellada, fue hecha por Van Gogh. Y un dato curioso sobre esta pintura es que la hizo cuando estaba hospitalizado en un psiquiátrico, ya que Van Gogh sufría de epilepsia, tenía esquizofrenia, duró 1 año y medio hospitalizado en este hospital y curiosamente la habitación donde estaba pues no tenía ventanas. Entonces él pintó esta noche que suponen esta pintura que se llama La Noche Estrellada, que suponen los historiadores que es su pueblo natal en Holanda. La imagen que vemos aquí es un árbol que simboliza la muerte, ya que él estaba muy cerca de ella, o la sentía más bien, y este punto blanco es la estrella de Venus. Esta pintura no se dio a conocer hasta que Van Gogh falleció y se dio a conocer por su cuñada. Después de que pasó eso, unos 5 años después empezó a vender muchísimo y ahorita es una de las pinturas eh, más famosas a nivel mundial. Bueno, eso solamente era como un dato curioso. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la diabetes propiamente. ¿Por qué nos interesa hablar sobre la diabetes o por qué en los últimos años ha tenido pues más auge este tipo de enfermedad? Es importante que sepan que 422 millones de personas viven con diabetes. Esto corresponde a 1 de cada 11 personas y es una epidemia que está relacionada con el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Es importante que sepan que aquí nosotros como mexicanos, 1 de cada 5 mexicanos vive con diabetes. Es la tercera causa de que muramos esta enfermedad. Y curiosamente, el estado que más diabetes tiene son los estados del centro, la Ciudad de México, y los que estamos más afectados, pues somos el sexo femenino. Pero hablamos mucho de diabetes, escuchamos de diabetes, pero ¿qué es en sí la diabetes? Es una enfermedad en la que el propio cuerpo pierde la capacidad de regular los niveles de glucosa. Esto hace que la glucosa vaya subiendo y ocasionando que tenga diferentes estragos en el cuerpo. Es importante que sepamos que la glucosa va subiendo y va bajando la insulina, que es la hormona que nos ayuda a regular la glucosa. Para fines prácticos, la insulina es la llave que nos ayuda a que la glucosa entre a la célula. Eso es de manera fisiológica, eso lo tenemos todos. La insulina como que capta la glucosa y hace que se meta a la célula. La glucosa en nuestro cuerpo tiene la función de hacer energía, hacer que las células tengan energía, entonces tenemos que tener siempre glucosa. Pero con la diabetes lo que pasa es que esta glucosa aumenta muchísimo más y la insulina ya no puede procesarla, haciendo que la glucosa se quede fuera de la célula
y haciendo estragos en nuestro cuerpo, por ejemplo, en los ojos, en el riñón, en los vasos sanguíneos. Hay, eh, Hay 4 tipos de diabetes. Ahorita les puse la uno y la 2, que son las que tienen mayor prevalencia. ¿Qué es lo que pasa? Con la diabetes tipo uno, que es en la que anteriormente se decía que solamente daba en niños, el páncreas de plano no tiene esa llave, esa insulina, y entonces la glucosa se queda afuera. Por eso es que la insulina se tiene que inyectar en las personas con diabetes tipo 1. Y lo que pasa con la diabetes tipo 2 es que sí hay insulina, pero esta insulina, que es la llave, es de mala calidad o en su defecto, ya después de muchos años de tener diabetes tipo 2, ya no funciona la insulina, es muy insuficiente y nos da diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 es la que mayor prevalencia tiene actualmente porque está totalmente relacionada con sobrepeso, con obesidad, con alteraciones, por ejemplo, en la presión, en las grasas en la sangre, en colesterol, en triglicéridos. Y hay otro tipo de diabetes que se da en las mujeres embarazadas, pero ese es un tipo muy específico. Bueno, ¿qué síntomas voy a tener cuando inicio con diabetes? Es importante que sepamos que los primeros 5 a 10 años, en realidad la diabetes no nos va a dar síntomas hasta que tengamos muy alta el azúcar. Por eso es importante que hagamos una prevención, por ejemplo, una vez cada 2 años, y hay unos cuestionarios que les podemos aplicar nosotros como personal médico que miden la probabilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Por ejemplo, si ustedes tienen familiares que vivan con diabetes, mamás, papás, tíos o familiares directos, es un puntito en este cuestionario en la probabilidad de tener diabetes. Por ejemplo, si están un poquito pasados de peso, también la alimentación que tengan, el ejercicio, y en base a eso podemos estar viendo la probabilidad de tener diabetes en los próximos 10 años. Ahora, cuando a nosotros nos da diabetes, como ya les dije anteriormente, los primeros años en realidad no lo vemos, sino esto se va desarrollando hasta que ya el cuerpo ya no aguanta los niveles de azúcar que tiene en exceso y nos van a dar diferentes síntomas como la sed o el hambre excesiva, que aunque tomen agua, tomen lo que sea, no se les va a quitar, que están comiendo continuamente y ustedes lo siguen teniendo, lo siguen teniendo, lo siguen teniendo. La necesidad de orinar frecuentemente, unas 5 o 10 veces de que van al baño y otra vez tienen que ir, y otra vez tienen que ir, y otra vez tienen que ir. Se pueden estar sintiendo excesivamente cansados, excesivamente con sueño, y en algunos casos pueden empezar a perder peso, pero peso de manera rápida, 10 kilos en un mes, 5 kilos en 2 semanas. Entonces, en general, estos son los síntomas. Incluso también se puede agregar, por ejemplo, visión baja, la sensación como de sabor metálico en la boca. ¿Y cómo la prevengo? Como ya les había comentado, básicamente tenemos 3 pilares para la prevención de la diabetes, que uno es la alimentación saludable, ahorita vamos a hablar un poquito de él, la actividad física o el ejercicio que se tiene que hacer de manera regular o la disminución de peso. Es importante que sepan que nosotros solo por ser mexicanos tenemos un gen que nos predispone a la diabetes. Entonces ya tenemos ahí por ahí del 15% de probabilidad de presentarla en cualquier momento de la vida, pese a que no tengamos, por ejemplo, familiares con diabetes o que nos cuidamos en la dieta y el ejercicio. Por eso es importante empezar a prevenir, pues desde que estamos chicos, incluso desde niños. Actualmente en las escuelas primarias están llevando planes ya perdón, clases de estilo de vida saludable para empezar a modificar un poquito este estilo de vida sedentario que estamos llevando pues casi todos. Perdón, se me olvidaba también comentarles, dentro de la prevención, por ejemplo, si nosotros tomamos en exceso o si fumamos, también son factores de riesgo que nos incrementan el riesgo de padecer diabetes. Les mencionaba la alimentación saludable, pero se preguntaron, bueno, ¿qué es una alimentación saludable? Si yo como bastantes frutas, verduras, pero
¿Qué es en sí una alimentación saludable? Que muchos del personal médico lo comentamos. Una alimentación saludable es una alimentación que debe de ser balanceada, nutritiva, variada. ¿Ok? Debemos, idealmente, nosotros recomendamos que debemos de estar comiendo 5 veces al día. Desayuno, comida, cena y 2 colaciones entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena. A veces por la actividad que tenemos, pues es un poco complicado estar teniendo estas 5 momentos de comida, pero si no se puede, en la medida de lo posible, estar haciendo desayuno, comida, cena, no pasando más de 4 a 6 horas máximo sin haber comido, porque cuando pasamos mucho tiempo sin comer, lo que hacemos en la siguiente comida es que nos atascamos. Entonces, tenemos que cuidar también esta cuestión de que no nos atasquemos a la hora de comer y estar cuidando porciones. Dentro de lo que debemos de comer, esta imagen que vemos aquí se llama el plato ideal de la diabetes. Es una imagen que trabajamos con las personas que viven con diabetes, pero en realidad es un plato que nosotros debemos de estar comiendo todos. Es realmente bastante sencillo de seguir y lo podemos realizar en cada comida. Por ejemplo, este es el plato. De nuestro plato vamos a dividir la mitad de abajo debemos de estarlo llenando de verduras. La verdura, ojo, es todo lo que cuente como verde. Brócoli, lechuga, espinaca, chayote, nopales, todo lo que cuente como verde es verdura. Y para fines prácticos, entre nosotros, más verdura comamos, aunque no vivamos con diabetes y llegamos a tener un poco el azúcar elevada o nos predispone, la verdura lo que hace es encapsular la glucosa y ayudarla a sacarla del organismo. Ahora también la verdura no cuenta, como verdura no cuenta ni la zanahoria, ni el jitomate, ni la cebolla. La parte de arriba, las otras dos partes de arriba, tenemos que tener alimentos de origen animal, pescado, huevo, pollo, carne. Y la parte de abajo son leguminosas o cereales, por ejemplo, arroz, frijoles, cacahuate, almendras. Un ejemplo de una alimentación saludable, un plato equilibrado, por ejemplo, para ustedes que son estudiantes, podría ser que en la mañana eh, se lleven, por ejemplo, un sándwich que el pan entraría en esta parte, de preferencia de centeno, de pan integral, con alimento de origen animal, que podría ser jamón de pechuga de pavo, y muy importante que complementemos, por ejemplo, con el sándwich que tenga lechuga, que tenga algo de alfalfa, para que siempre lo estemos llevando, tratando de llevar este plato a cabo e igual en la comida. Es importante que sepan que la fruta no la debemos de estar consumiendo en exceso, ya que la fruta, aunque es saludable, tiene azúcar, nos tiende también a subir el azúcar. Entonces, de preferencia, lo que tenemos que comer más es la verdura verde, lo que comentamos en esta parte del plato, y también hay que estar aumentando el consumo de agua natural. Muchas veces nos gusta mucho la coca, el refresco, los jugos, pero estos hay que llevarlos pues con mucha precaución porque tienen mucha azúcar. Tomarnos una coca de estas de 250 mililitros equivale a como si nos tomáramos unas 7 u 8 cucharadas de azúcar morena. Entonces hay que tener mucha precaución con lo que estamos comiendo, por ejemplo, en la hora de la escuela, con lo que desayunamos. Y también, por ejemplo, si vamos a Starbucks o este tipo de lugares, es importante que sepan que los cafés como los capuchinos con crema batida o los frappés tienen azúcar en exceso, lo que sí nos puede a un futuro llegar a desarrollar diabetes. Es importante que si van a este tipo de lugares, más recomendable, por ejemplo, las tisanas, el café americano, o podemos pedir capuchino sin endulzarlo y solo colocarle, por ejemplo, leche de almendra. Serían algunas ideas para ir bajando la ingesta de azúcar durante el día. En cuanto al ejercicio, ay, listo.
En cuanto al ejercicio, es importante que sepan que no es lo mismo realizar actividad física que ejercicio. Nosotros para tener prevención de diabetes, para que no se desarrolle, lo que debemos estar haciendo es ejercicio. La actividad física únicamente son los movimientos que hacemos durante el día. Por ejemplo, subir escaleras para ir a clases, barrer, trapear, caminar hacia el carro. Eso únicamente es actividad física. Lo debemos de estar haciendo todos. En cambio, el ejercicio ya es una actividad física programada con repeticiones en un número determinado durante un tiempo determinado. Lo que nos sirve para prevenir la diabetes es realizar el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros realizamos ejercicio en nuestro cuerpo? Ayuda a que la vascularización, el movimiento de la sangre en nuestros pies se aumenta la masa muscular y al aumentar la masa muscular es, es más rápido que se procesa el azúcar más rápido, ayuda a que nuestra presión se mantenga estable, a que el corazón trabaje de manera correcta e incluso para esta cuestión de la pandemia nos ayuda para la ansiedad, para la depresión, para sentirnos mucho más cómodos. Nosotros para saber cuánto ejercicio debemos realizar, lo que se recomienda es que realicemos 150 minutos de ejercicio a la semana. Con que ustedes realicen 30 minutos, por ejemplo, un día sí, un día no, un día sí, un día no, o si de plano pueden toda la semana, sería lo ideal. Con 30 minutos es perfecto para su cuerpo. Importante que si van a realizar cualquier tipo de ejercicio, por ejemplo, no sé, correr, americano, baile, lo que quieran, tiene que ser continuo. Si lo hacen, por ejemplo, una semana sí, la otra semana ya me dio flojera, hoy no pude, eso no nos sirve, tiene que ser de manera continua. Y si dejan 2 días sin hacer ejercicio, bajan todos los beneficios que nosotros tenemos del ejercicio en el cuerpo. Un ejemplo, si por ejemplo ustedes tienen semana de exámenes y dicen, ¿saben qué? Es que no puedo hacer ejercicio esta semana. Lo que les recomendamos siempre es que tengan a la mano de esto el Apple Watch o de estos relojes inteligentes o de plano bajen un contador de pasos en su celular. Se tienen que juntar 10,000 pasos diarios para nosotros contarlo como ejercicio, aunque no sea como tal ejercicio. Tenemos que tener entonces 10,000 pasos diarios al día para que nuestro cuerpo tenga los beneficios de estar haciendo alguna actividad. Igual, por ejemplo, si sus papás viven con diabetes, sus tíos o alguien en casa, les podemos proponer que nos salgamos a caminar una media hora al parque o estar haciendo algún tipo de actividad constante por media hora, ya quedamos, tenemos que juntar 150 minutos a la semana. Igual cuenta yoga, tai chi o el ejercicio que quieran. Y también algunos beneficios del ejercicio que se me había olvidado comentarles es que nos ayuda con la disminución de peso. Igual si tenemos un poquito de sobrepeso, si estamos sufriendo con esto, nos va a ayudar para bajar esta cuestión. Y cuando tenemos diabetes, ¿cómo se trata? Básicamente el tratamiento es muy parecido a la prevención. Tenemos que tener una alimentación saludable. Como ya lo comentamos, manejamos mucho el plato del ideal de la diabetes, que lo podemos realizar todos sin ningún problema. De hecho, en lo personal lo realizo, mi familia también lo realiza. Ninguno vivimos con diabetes, pero a modo de prevención de la misma. Realizar actividad física, que ya quedamos cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio. Tiene que ser de manera constante. Y la diferencia en cuando ya tienes diabetes a cuando quieres tener una prevención de la misma es que el tratamiento que se maneja, aparte es el tratamiento farmacológico, medicamento, ya sea tomado o en algunos casos necesitamos aplicar la insulina, que ya explicamos para qué es que sirve la insulina en esta enfermedad. Y es muy importante que sepan que la salud se va construyendo día a día. Las acciones
van sumando, parecen pequeñas acciones que dices, ay, ahorita no vale la pena, no me da tiempo, no puedo, me gusta determinada cosa de comer, pero esas acciones son como pequeños ladrillitos que tú vas a ir poniendo en tu cuerpo para que en un futuro no desarrollas ni obesidad, ni diabetes, ni hipertensión. Tus acciones suman, es muy importante que lo sepan y la salud se va construyendo. Y les dejo aquí mis páginas de redes sociales subo muchos posts sobre prevención de la misma o aquí viene mi celular si tienen alguna duda, me pueden contactar por este medio para ir, pues platicar y ver la mejor forma de prevención para evitar el desarrollo de esta enfermedad, que es una enfermedad silenciosa, mortal y como ya vimos de alta prevalencia ahorita en México y están a muy buen tiempo de evitar el desarrollo de la misma. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora Bermúdez. Am, ahorita ya pasamos a la sección de preguntas y ya me mandaron unas por el chat, las voy a ir leyendo conforme me las hayan mandado. Sí, La primera dice, ¿existen factores genéticos hereditarios que podrían hacernos más propensos a desarrollar diabetes en nuestras vidas? sí, sí, sí ha visto que, por ejemplo, eh, uno de los factores más importantes para el desarrollo de la diabetes es que tengamos familiares directos con esta enfermedad, principalmente mamá y papá. Por ejemplo, si tu mamá vive con diabetes, tenemos hasta del 15 al 20% de probabilidad de que desarrolles la misma, igual que el papá. Si tienes, por ejemplo, tíos directos que viven con diabetes, es un 10% más de probabilidad de desarrollar la misma. Hay personas que tienen toda su familia con diabetes, pero nunca desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque aparte de los factores hereditarios, necesitamos como que se vayan sumando otros factores. Por ejemplo, la alimentación, el peso principalmente, que no hagas actividad física. Entonces, por ejemplo, si tu papá, tu mamá viven con diabetes, eso ya no lo podemos pues modificar, pero puedes ir quitando los otros factores para evitar que se desarrolle la misma. Ok, perfecto, muchísimas gracias. También tengo otra que dice, ¿por qué cuando alguien tiene diabetes puede ir perdiendo la vista? Ah, ok. Como habíamos comentado al inicio de la charla, que la diabetes se da cuando hay un exceso de glucosa en la sangre. Cuando pasa esto, hagan de cuenta que la glucosa que debería de estar adentro de la célula para darle energía se queda en el torrente sanguíneo. Entonces, esta glucosa que se queda en el torrente sanguíneo se va adheriendo a ciertos organismos que son pues mucho más sensibles, como el ojo, el riñón, el corazón, los nervios de los pies. En el ojo lo que pasa es que esta glucosa se mete, digámoslo, adentro del ojo y empieza a afectar directamente el nervio del ojo. Este nervio del ojo, que se llama mácula, como que la va despegando y puede hacer hemorragias. Por eso es que las personas que viven con diabetes van perdiendo la visión. Es muy importante que sepan, porque es como un mito súper común que es que me puse insulina y cuando me puse la insulina me dejó ciego. La insulina, la que aplicamos de manera exógena por fuera, es igualita a la insulina que tenemos por dentro. Lo que seguramente sucede con estas personas es que la diabetes ya estaba muy avanzada y la insulina se la pusimos como tratamiento. Entonces muchas veces coincide que ha habido un cambio importante por el azúcar que se llevó de manera tan prolongada. Ya tiene cambios en el nervio del ojo y cuando se coloca la insulina, pues coincide, pero la insulina no te deja ciego. Eso es importantísimo que sepan. Y lamentablemente, todo el daño, eso es importante que lo sepan, todo el daño que se produce en nuestro cuerpo por la diabetes ya no es reversible. O sea, lo que se perdió del ojo ya no se puede volver a recuperar, lo que se perdió del riñón ya no se puede volver a recuperar. Por eso es que somos como muy insistentes en que se lleve un tratamiento desde antes, desde la prevención para evitar complicaciones. Y si ya vivimos con diabetes, que controlemos bien esa glucosa.
Perfecto. Yo tengo otra pregunta igual en el chat. Dice, Sí, ¿qué puedo Karina. hacer para ayudar a alguien si se le sube o se le baja el azúcar? Ok. Tenemos diferentes tratamientos, si se sube o se baja el azúcar. Si nosotros vivimos con diabetes o nuestros familiares, por ejemplo, viven con diabetes, es importante mencionarles que tenemos que llevar un control de la glucosa. De preferencia, las personas que viven con diabetes deben de tener un aparatito que se llama glucómetro en la casa y debemos de estar checando los niveles. Niveles por abajo de 70 que marca el glucómetro, eso nosotros conocemos como hipoglucemia. ¿Qué es esto? Que se baja el azúcar. Cuando a uno se le baja el azúcar, empezamos a sentir mucho temblor, ansiedad, sudoración, frío. Entonces, por ejemplo, en este caso, debemos de dar glucosa por fuera. ¿Cómo la podemos dar? Con 2 cucharadas de miel de abeja, pero de la abeja, de la natural, pues no de la de maple, o un jugo de estos de néctar o 4 caramelos macizos. Esperamos 15 minutos, volvemos a checar el azúcar, tiene que estar arriba de 100. Si no, tenemos que ir al hospital. Perdón, si se llega a elevar el azúcar, nosotros conocemos como hiperglucemia, niveles arriba de 126. Si el azúcar es la marca entre 126 y 200, podemos ajustar el tratamiento con pastillas, apoyarlos en que coman mejor, hagan más actividad. Si ya el azúcar está entre 200 y 500, tenemos que llevarlo a una consulta con un médico para que nos dé un poquito más de orientación en el caso específico. Y si nuestro familiar el azúcar lo llega a marcar a más de 500, en ese momento tenemos que acudir al hospital porque esta es una situación de emergencia. Ok, perfecto. Gracias. También tenemos otra que dice, ¿la pandemia podría estar haciendo que las personas se vuelvan más propensas a desarrollar diabetes? Mm, sí. ¿Por qué? Porque con esta pandemia bueno, más bien es un sí y no. Con la pandemia muchos se volvieron sedentarios porque ya no salen a las oficinas, ya no están en contacto con el exterior, entonces casi todos están haciendo home office y eso ocasiona que sea una vida más sedentaria. También la ansiedad, la depresión que nos dio en esta pandemia, eso también influye para el desarrollo de diabetes por ciertas hormonas que se liberan, por ejemplo, el cortisol, que hace que aumentemos de peso, que nos dé más ansiedad y nos impide la absorción correcta de glucosa. Pero en cambio, se ha visto que una parte de la población, a raíz de esta pandemia, se ha visto más inmersa en el cuidado de la salud. Muchos armaron gimnasios en casa, están viendo una alimentación más saludable. Entonces, yo creo que en cuestión de la pandemia nos ayudó en un sector, pero también en otro nos impidió que estuvieran haciendo más actividad física. En cuanto a las personas que ya viven con diabetes, la mitad de las personas tuvieron un descontrol por la cuestión de la ansiedad y la depresión. Y la otra mitad tomó esto como una forma para que su alimentación fuera mucho más saludable, ya que están en casa. Entonces sí depende de cada persona. Ok, perfecto. También, bueno, otra. Si dice que no tiene azúcar añadida, ¿significa que no aumentará más mis oportunidades de conseguir diabetes? Ah, ok. Los alimentos que, los alimentos que venden como azúcar, no azúcar añadida, hay alimentos que todos los alimentos tienen azúcar. Lo que se refiere no más azúcar añadida es que no le añaden el tipo de azúcar. Por ejemplo, no le añade fructosa, que es el azúcar más dañina para el cuerpo. Pero, sin embargo, le añaden sacarosa, que es otro tipo de azúcar que al final eleva los niveles de glucosa, pero no de forma tan disparada.
Entonces, si el producto dice no tiene azúcar añadida, hay que irnos a la información nutrimental. La tablita que viene en los alimentos, nosotros nos tenemos que fijar que la que dice carbohidratos sea menos del 15%. Si es menos del 15%, podríamos decir que es un alimento saludable y que lo podemos estar comiendo. Ahora, también hay que fijarnos en la alimentación nutrimental que no tenga fructosa añadida, que es el tipo de azúcar más dañina y el que más nos propicia que tengamos, que desarrollamos diabetes. Perfecto, muchísimas gracias. Una persona en el chat tiene dos preguntas. Ajá. Voy a decir la primera. Dice, si un infante tiene diabetes tipo 1, ¿esta se puede volver diabetes tipo 2 con el tiempo? Ok. No, cuando los niños tienen diabetes tipo 1, quiere decir que no tienen insulina, o sea, su cuerpo no tiene insulina. Entonces se quedan con la diabetes tipo 1 toda la vida. La diabetes tipo 2 es otro tipo de diabetes donde el cuerpo sí produció insulina de manera inicial, pero esa insulina no sirve o es insuficiente. Esa usualmente se da en adultos. Y no podemos brincar, por ejemplo, de que tengamos diabetes tipo 1 a diabetes tipo 2. Solamente nos quedamos con una de las dos clasificaciones. Y para los niños con diabetes tipo 1, el tratamiento únicamente es la administración de insulina exógena porque no la produce su cuerpo, su páncreas. Y la segunda pregunta es, ¿las personas veganas son menos propensas a sufrir de diabetes, ya que tienen una dieta diferente o no influye? Eh, no, tienen la misma probabilidad de tener diabetes porque a pesar de ser veganas, por ejemplo, continúan consumiendo frutas, verduras, pero lo que no consumen mayormente son proteínas de origen animal, pero pueden consumir algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ellos sí consumen pan, pueden estar consumiendo cereales, pueden estar consumiendo fruta y los alimentos procesados. Entonces, más bien, no influye tanto la dieta vegana. La dieta que más ha demostrado prevención para diabetes es la dieta mediterránea, que es una dieta que tiene proteína de origen animal, tiene grasas saludables como son el aguacate, las nueces solas, las almendras, tiene verdura, tienen también fruta en ese tipo de dietas, pero es de manera más balanceada. Los vegetarianos, los veganos, como siguen consumiendo alimentos procesados, industrializados, aunque sean, por ejemplo, alimentos hechos por ellos, sí tienen probabilidad de desarrollar diabetes, pero como les decía, es un cúmulo, para que nosotros terminamos en diabetes, es un cúmulo de muchos factores que tenemos que ir pegando como si fuera un rompecabezas para desarrollar la misma, pero se ha demostrado que la mejor dieta para prevención de diabetes es la dieta mediterránea. Y si tienen que estar consumiendo alimentos de origen animal para ayudar a la cuestión de la proteína y que no estemos desnutridos, pues porque podemos ser gorditos, pero desnutridos, porque no tenemos proteínas. Ok, tenemos dos preguntas más en el chat que dice, quisiera saber cómo ayudar a un familiar que no quiere aceptar que es diabético, aun cuando su glucosa es alta. Ok, sí, hay muchas personas que tienen cuando nosotros tenemos el diagnóstico de diabetes, pues es un diagnóstico que sí nos cae como balde de agua fría porque es un cambio total en tu estilo de vida. Hay muchas personas que están en fase de negación de este diagnóstico. Si nosotros como familiares queremos ayudarlos, pero ellos no quieren entender el diagnóstico, lo que podemos hacer es, uno, no pelearnos con ellos, no decirles que están mal, evitar decirles es que te vas a morir, es que hacerlos sentir culpable. Lo que podemos utilizar es connotación positiva. Por ejemplo, eh, mira, yo estoy comiendo de forma más saludable con el plato que explicamos. Mira, ya encontré esto, vamos a comerlo los dos. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece si salimos a hacer los dos actividad física para irlo acompañando
en este proceso de duelo. Y en alguna oportunidad, teniendo estas decisiones acompañadas, podemos platicar sobre el diagnóstico. Pero lo principal es que no se sientan ni atacados, ni los hagan sentir culpables, ni se peleen, porque si tenemos una discusión o sensaciones negativas respecto a la enfermedad, mucho menos lo van a querer aceptar. Es más fácil que nosotros como familiares de personas que viven con diabetes hagamos nosotros un cambio para ayudarlos a ellos a generar un cambio y teniendo actitudes positivas respecto a la enfermedad. Es importante que ya no se dice diabético. O sea, tienes diabetes, tú no puedes comer esto, tú no puedes hacer esto, aléjate de mí, casi, casi no. Ya no se dice así, se dice persona que vive con diabetes, que es una entidad que está ahorita siendo muy prevalente, pero los vamos a acompañar en la enfermedad. Oye, ¿qué tal si en lugar de que tú estés comiendo ensalada porque tienes diabetes y yo me estoy comiendo mi pastel y mis tacos, qué tal si los dos preparamos una ensalada, unos tacos de Jamaica, unos tacos de nopal que los dos podemos estar comiendo? ¿Qué tal si compramos para tu cumpleaños en lugar del pastel típico un pastel para persona que vive con diabetes? ¿Y qué tal si lo comemos los dos? ¿Qué tal si en lugar de ir al supermercado y comprar galletas, porque a mí me gustan, vemos qué alimentos puedes consumir y los consumimos los dos para ayudarte en este proceso de enfermedad, y la persona que vive con diabetes poco a poco lo va a ir aceptando? Y en cuanto a los medicamentos, eso sí se tendría que hablar ya con la persona directamente, pero seguramente si empiezan a hacer el cambio en la actividad, en acompañados con la alimentación, que es realmente lo más pesado de este tipo de tratamientos, van a aceptar poco a poco el ir tomando los fármacos. Ok, muchísimas gracias, doctora. También hay otra que dice, ¿hay un riesgo considerable para embarazarse si se tiene diabetes o se debe seguir un cuidado especial? Ok. Em, si una mujer que vive con diabetes se embaraza, depende básicamente cuál sea su estado previo al embarazo. Si nosotros, una persona que vive con diabetes, sí se puede embarazar, pero tenemos que tener mucha precaución previo al embarazo. ¿Qué es esto? Llevar un adecuado control de su azúcar, ver que no tenga ninguna complicación, y hay que ajustar el tratamiento. Cuando una persona que vive con diabetes se le da el diagnóstico de embarazo, hay que ajustarle el tratamiento. Usualmente durante el embarazo el tratamiento que se da es insulina, porque es la única que no afecta al bebé. Entonces tiene que ajustar el tratamiento con insulina, tener un apego médico muy estrecho durante el embarazo, porque si nosotros vivimos con diabetes y nos embarazamos, podemos ocasionar que el bebé tenga algunas complicaciones. Depende del control del azúcar, las complicaciones que puede tener el bebé. No es contraindicación, pero sí tenemos que ajustar pues muy bien la cuestión médica. Ahora, si tienen una embarazada en casa, si se quieren embarazar próximo y no tienen diabetes, es importante que durante el embarazo, más o menos entre la semana 20 a 24, que serían más o menos los 5 meses, se haga el estudio de glucosa para ver cómo está esa glucosa durante el embarazo, porque hay algunas pacientes que no viven con diabetes previo al embarazo, pero el embarazo detona una cosa que se llama diabetes gestacional, que se puede tratar sin ningún problema, pero se tiene que identificar primero. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado con esta cuestión, estar monitorizando continuamente. Ok, perfecto. Ah, todavía tenemos un par de preguntas más. Sí, Am, Aquí dice otra. Mi mamá luego dice que el omega 3 me ayuda a no desarrollar enfermedades como la diabetes. ¿Esto es verdad? Y si sí, ¿por qué? ok. Sí, el omega 3 sí se ha demostrado que tiene un factor de prevención hacia la diabetes. Se podría decir que el omega 3 es una grasa saludable para el cuerpo.
Estas grasas saludables hacen que la inflamación a nivel de todo el cuerpo vaya disminuyendo. Al disminuir la inflamación de todo el cuerpo, el páncreas, que es el que libera la insulina, trabaja de forma mejor, por decirlo de alguna manera. Y al trabajar mejor, libera mejores cantidades de insulina y de mejor calidad, y de esta forma puede estar previniendo. De hecho, la dieta que les comentaba hace un rato, la dieta mediterránea, se caracteriza por tener altos niveles de omega 3. Por eso es que es la mejor dieta para la prevención. Pero ojo, si lo tomamos de manera exógena, por ejemplo en pastillas o como vitamina, nos tenemos que estar fijando que este omega, la cantidad que tiene, la cantidad que estamos ingiriendo, porque si es bajo la cantidad de omega que estamos ingiriendo, de nada nos sirve. Igual, si estamos consumiendo omega, pero lo tomamos con coca o consumimos alimentos procesados de forma continua, igual no nos va a hacer ni cosquillas el omega 3. Se tiene que estar llevando junto con los puntos que que tratamos en esta plática para que sea una adecuada forma de prevención de la diabetes. Muchísimas gracias. Y finalmente, ¿un regreso a la normalidad podría disminuir el número de personas sufriendo de diabetes? Sí, sí, no, no. La cuestión es que la diabetes, esta pandemia, porque ya se considera una pandemia que va en aumento, no está tan relacionada con la pandemia por COVID, pues esta pandemia, me refiero a diabetes, está totalmente relacionada con el estilo de vida que llevamos, con que somos súper sedentarios la mayoría de nosotros, que estamos consumiendo dietas hasta de 1,800, 2,000 calorías, que lo que ocasiona es que tengamos sobrepeso y obesidad, y con la ingesta de alimentos ultraprocesados. Con eso es con lo que está directamente relacionado. ¿Qué es lo que estamos haciendo como profesionales de la salud para disminuir la pandemia por diabetes? Les comentaba, las siguientes generaciones ya están teniendo clases de estilo de vida saludable. El etiquetado, que no sé si han visto de los productos que ya tienen etiquetas de alto contenido de azúcar, altas calorías y esas cuestiones, para que la población en general sepa qué es lo que está comiendo. El gobierno está teniendo actividades más al aire libre, por ejemplo, el ciclotón de los domingos, para aumentar la actividad física. Están poniendo pues más parques, están tratando de hacer actividades al aire libre para combatir el sobrepeso y la obesidad. Y es importante que nosotros pues tengamos en cuenta que una de las enfermedades más prevalentes que está directamente relacionada con el desarrollo de diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Entonces nos tenemos que encargar de tratar de tener nuestro peso lo más normal posible y no estar teniendo ni sobrepeso ni obesidad, que ya es una enfermedad. Ya se clasificó en los últimos 2 años a la obesidad como una enfermedad, y desgraciadamente en México 1 de cada 3 personas tienen sobrepeso, obesidad. Hagan el ejercicio. La próxima vez que salgan a la calle, vean cuántas personas tienen obesidad. Se van a quedar muy impactados. Y la obesidad sí está directamente relacionada con el desarrollo de diabetes. Entonces hay que empezar a trabajar con esta entidad para que en unos 20 años, en lugar de ir aumentando la prevalencia de diabetes, vaya disminuyendo. Okay. Muchísimas gracias por sus respuestas. Con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas. Y pues otra vez, muchísimas gracias por su tiempo y su maravillosa presentación. Como agradecimiento y en nombre del Tecnológico de Monterrey, hemos preparado un certificado de agradecimiento para usted. No sé si pueden verlo. A ver, creo que... sí. Sí. En nombre de toda nuestra institución y el cuerpo de estudiantes que nos acompañó hoy, volvemos a agradecer su ponencia a este evento. Y en nombre de los grupos estudiantiles de TEC, les reiteramos la invitación para continuar asistiendo a nuestros futuros eventos. Mañana tendremos igual otra ponencia que nos hablará de la alimentación y las enfermedades.
finalmente, otra vez, muchas gracias, doctora Bermúdez, y a todos los que nos acompañan hoy. Y pues que tengan un bonito día. Muchas Les gracias. dejamos nuestras redes sociales para que nos y estén al tanto de todos los siguientes eventos. Y con esto concluimos esta ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Cualquier cosa, por mis redes sociales me pueden contactar si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias. Perfecto. Hasta luego. Bye. Javi, termina. ¿Dónde? Perdón. Que se termina la sesión. ¿Que se terminó la sesión? Ah, sí, es Nada. pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo puse en Waiting Room. Muy bien, Listo. muchas felicidades, Ay, Gerardo, no, terrible. Fabi. Iniciar muy bien esta jornada. Por aquí estoy con ustedes escuchándoles. Muy interesante lo que nos compartió nuestra invitada el día de hoy. Mucho éxito en las siguientes y nos veríamos el día de mañana, ¿vale? Perfecto. Sí, Gracias. Que tengan excelente día. igualmente. Bye. Bye.